Era la sala de interrogatorio número 3 del Ministerio Público de Nuevo León. Estaban presentes el agente Flores, la titular del caso, y una cámara instalada en el ángulo superior izquierdo de la habitación. La mujer al otro lado de la mesa tenía las manos cruzadas sobre la superficie metálica, la espalda recta y una sonrisa tranquila. Llevaba 40 minutos respondiendo preguntas con la serenidad de alguien que revisa facturas pendientes, no de alguien que estaba siendo investigada por homicidio calificado. El agente Flores conectó un USB en la computadora portátil, giró la pantalla lentamente hacia ella. En el video se veía su cocina, el tazón de café del esposo sobre la barra y sus propias manos abriendo un frasco pequeño de color café, midiendo algo con una cuchara de té, revolviendo sin prisa. La sonrisa desapareció en un segundo, no gradualmente, de golpe, como cuando cortas la señal de un televisor. Ese instante lo es todo en este caso. 92 días de envenenamiento, 14 visitas médicas sin diagnóstico correcto, y un esposo que murió creyendo que su cuerpo simplemente lo estaba abandonando. Lo que la fita reveló no fue solo el crimen, reveló la frialdad de una mujer que lo ejecutó con paciencia de maestra, porque maestra era exactamente lo que era. Soy Rodrigo Vega, serví 25 años en la Policía Federal Mexicana, con operativos en Sinaloa, Jalisco y Tamaulipas. Hoy trabajo como investigador privado y analizo casos que el sistema no terminó de explicar. Si es tu primera vez aquí, suscríbete, porque lo que hacemos en este canal es diseccionar crímenes reales con los datos que los medios no se tomaron el tiempo de buscar. Una pregunta antes de comenzar. ¿Cuánto tiempo crees que puede durar el envenenamiento de una persona antes de que alguien sospeche? Guarda ese número. Al final del video lo vamos a contrastar con lo que pasó en Monterrey. ¿Quién era Sandra Lerma? Sandra Patricia Lerma Castillo tenía 43 años cuando fue detenida en febrero de 2019 en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Era profesora de secundaria desde hacía 16 años y enseñaba ciencias naturales en una escuela pública a 3 kilómetros de su casa. Sus compañeros la describían como metódica, puntual y organizada. Los estudiantes la recordaban como exigente pero justa. Nadie del personal escolar mencionó comportamientos extraños, ausencias inusuales ni cambios de carácter en los meses previos a la detención. Eso es importante, porque mientras su esposo se estaba muriendo, ella llegaba a tiempo a clases, calificaba exámenes y asistía a juntas de padres de familia sin que nadie notara nada fuera de lugar. El esposo se llamaba Ernesto Cabral Mendoza, 47 años, contador de una empresa distribuidora de materiales de construcción. Los vecinos los describían como una pareja estable, con 2 hijos adolescentes, una camioneta gris en la cochera y la rutina de cualquier matrimonio de clase media regiomontana que ya no tiene mucho que decirse, pero tampoco tiene razones visibles para separarse. Se habían casado en 2001 y para 2018 llevaban 17 años juntos. Lo que los vecinos no sabían y lo que la investigación posterior reconstruyó a partir de mensajes de WhatsApp y registros bancarios era que el matrimonio llevaba al menos 2 años en descomposición silenciosa. Ernesto había comenzado una relación con una compañera de trabajo. Sandra lo sabía. No lo había confrontado directamente, pero lo sabía. Y en algún punto entre finales de septiembre y principios de octubre de 2018, Sandra Lerma tomó una decisión. Lo que nadie supo en ese momento era que esa decisión no era el divorcio. El método, talio en el café de cada mañana. El talio es un metal pesado que no tiene color, no tiene olor y no tiene sabor. Durante décadas fue utilizado como raticida hasta que su toxicidad extrema llegó a prohibirlo en México a partir de los años 80. Sin embargo, no es imposible conseguirlo en formulaciones industriales y en ciertos contextos a través de contactos en el sector de manufactura química. La investigación determinó que Sandra había conseguido sulfato de talio a través de un proveedor de productos de laboratorio con quien su hermano tenía contacto profesional. El hermano nunca fue imputado porque no había evidencia de que supiera para qué iba a usarse el compuesto. El método era simple y por eso mismo casi perfecto. Cada mañana Ernesto tomaba café antes de salir al trabajo. Era su rutina invariable. Se levantaba a las 6:15, se bañaba, se vestía y bajaba a la cocina donde Sandra ya tenía el café preparado. Ella lo servía, revolvía el tazón y lo dejaba sobre la barra. Ernesto lo tomaba solo, sin azúcar, en 15 minutos y salía al trabajo. La cantidad de sulfato de talio que Sandra añadía cada mañana era pequeña. No suficiente para matar en días, suficiente para acumular. El talio actúa así. Dosis pequeñas y repetidas se van depositando en el tejido nervioso, en los riñones, en el cabello. El cuerpo no lo elimina con eficiencia, se queda, y cuando la concentración alcanza cierto umbral, los síntomas empiezan.
Ernesto comenzó a sentirse mal en la segunda semana de octubre de 2018. Primero fue cansancio, el tipo de fatiga que se explica con el trabajo y el estrés. Luego vino la sensación de hormigueo en las manos y los pies, que el médico de cabecera atribuyó a una deficiencia de vitamina B12. Le recetaron suplementos y lo mandaron a descansar. Sandra estaba presente en esa primera consulta. Tomaba notas, hacía preguntas, mostraba la preocupación exacta que se espera de una esposa. Eso también quedó registrado en el expediente médico. 92 días, síntomas, diagnósticos y la rutina que no se interrumpió. En las siguientes 12 semanas, Ernesto Cabral visitó médicos en 4 ocasiones distintas. Primero el médico familiar del IMSS, luego un internista privado, luego un neurólogo. Los síntomas fueron escalando con una cadencia que, a posteriori, es perfectamente consistente con intoxicación crónica por talio. Pero en ese momento, en tiempo real, los médicos no tenían razón para sospechar envenenamiento. Tenían frente a ellos a un hombre de 47 años con fatiga progresiva, neuropatía periférica incipiente, pérdida de cabello que comenzó a hacerse visible en diciembre y episodios de confusión mental. El neurólogo consideró esclerosis lateral amiotrófica. El internista habló de una posible neuropatía autoinmune. Nadie mencionó talio porque el talio no está en el radar clínico de rutina y porque nadie tenía motivos para buscarlo. Mientras esto ocurría, Sandra Lerma enseñaba a sus alumnos de tercer grado de secundaria el ciclo del nitrógeno y las propiedades de los metales. Las evaluaciones de ese trimestre muestran calificaciones normales, participación regular en academia y ninguna incidencia disciplinaria. Hay fotos de un evento escolar de diciembre de 2018 donde aparece sonriendo junto a sus colegas, con un suéter rojo y el pelo recogido. Ernesto no asistió al evento familiar de Navidad de su empresa ese año. Estaba demasiado débil para salir. En enero de 2019, Ernesto Cabral fue hospitalizado por primera vez. El cuadro clínico había empeorado. Perdía fuerza en las extremidades, tenía episodios de vómito, la caída del cabello era ahora masiva. Los médicos del hospital decidieron hacer un panel toxicológico ampliado. El resultado llegó 4 días después. Talio en sangre y en orina, en concentraciones que superaban 7 veces el límite de toxicidad reconocido. El equipo médico notificó de inmediato al Ministerio Público. Ernesto Cabral murió el 18 de enero de 2019, 3 días antes de que el Ministerio Público pudiera interrogarlo. Tenía 47 años. ¿Cómo llegaron hasta ella? La investigación fue coordinada por la Fiscalía General del Estado de Nuevo León con apoyo de peritos del Servicio Médico Forense. El expediente original tiene 147 páginas. Los primeros días se dedicaron a establecer el acceso. ¿Quién tenía la posibilidad física de envenenar a Ernesto de manera sostenida durante 3 meses? La respuesta era estrecha. Vivían los 4 en la misma casa, Ernesto, Sandra y los 2 hijos. Pero los hijos tenían 16 y 14 años, sin acceso a compuestos químicos industriales y sin motivo documentado. Sandra, en cambio, era profesora de ciencias. Eso fue el primer punto de atención. El segundo fue el seguro de vida. Ernesto Cabral tenía una póliza de seguro de vida por 1.200.000 pesos, con Sandra como beneficiaria única. La póliza había sido actualizada en agosto de 2018, 2 meses antes de que comenzaran los síntomas. Sandra fue quien la actualizó. Los investigadores localizaron el registro en la aseguradora en el tercer día de investigación. El tercer elemento fue la cámara de seguridad. La casa tenía un sistema de videovigilancia básico instalado 3 años antes, con cobertura en la entrada principal, el garage y la cocina. El sistema grababa en ciclos de 72 horas sobre la memoria del dispositivo, pero Ernesto había configurado el respaldo automático en la nube sin decírselo a Sandra. Eso fue determinante. Los investigadores obtuvieron la orden de cateo, accedieron al router y desde ahí recuperaron las credenciales del sistema de respaldo. El video de la cocina cubría 94 días continuos. Los peritos revisaron en detalle los segmentos correspondientes a la preparación del café matutino. En 19 de esos registros, Sandra aparece añadiendo una sustancia al tazón de Ernesto antes de servírselo. En el restante de los días, la preparación era normal. La variación no era aleatoria, coincidía con los periodos de mayor agravamiento clínico documentados en el expediente médico. La fita, el momento en que la sonrisa desapareció. La presentación del video ocurrió el 7 de febrero de 2019, durante la segunda sesión de interrogatorio a Sandra Lerma. En la primera sesión, realizada el día de su detención, Sandra había mantenido una postura consistente. Ella no sabía nada de talio, desconocía cómo había llegado esa sustancia al organismo de su esposo y estaba devastada por su muerte.
Habló durante 40 minutos sin que los investigadores presentaran ninguna evidencia. Fue fluida, convincente y emocionalmente calibrada. El agente Flores, que lleva 15 años en homicidios, me dijo después que fue una de las declaraciones más controladas que había escuchado en su carrera. En la segunda sesión, cuando vio el video, todo cambió en fracciones de segundo. La sonrisa se fue primero, luego bajó la mirada al tazón de café que tenía frente a ella, como si fuera un reflejo involuntario. Sus manos, que habían estado quietas sobre la mesa, se movieron hacia su regazo. Cruzó los brazos. Son 7 segundos entre el momento en que ve la pantalla y el momento en que pide hablar con su abogado. 7 segundos que, en términos de lenguaje corporal, valen más que 40 minutos de declaración verbal. Análisis de comportamiento. ¿Por qué funcionó tanto tiempo? He trabajado casos en Sinaloa y en Tamaulipas donde el envenenamiento fue parte de una estrategia de eliminación. En 2011, en Culiacán, tuvimos un caso que nunca llegó a los medios porque involucraba a familia de una estructura del crimen organizado. Una mujer envenenó a su cuñado durante 6 semanas con arsénico en el agua del dispensador. El caso se descubrió porque el cuñado sobrevivió y reconoció el sabor. El arsénico, a diferencia del talio, tiene un sabor metálico leve que algunos individuos detectan. El talio no. Eso lo hace más peligroso desde el punto de vista forense. Lo que me interesa del caso de Sandra Lerma no es solo el método, sino la gestión del entorno. Ella mantuvo el papel de esposa preocupada durante todo el proceso. Llevaba a Ernesto a las citas médicas, tomaba notas, hacía preguntas pertinentes. Desde la perspectiva de los médicos era un recurso, una persona que monitoreaba los síntomas y facilitaba la historia clínica. Desde la perspectiva de un investigador era un actor que controlaba la narrativa y el flujo de información. Cada vez que ella describía los síntomas al médico, los estaba enmarcando de una manera que alejaba el diagnóstico correcto, no de manera burda, simplemente haciendo énfasis en el cansancio laboral, en el estrés de la empresa, en los antecedentes familiares de enfermedades autoinmunes, que por cierto no existían en el expediente médico, pero que ningún médico verificó de forma independiente. Es un patrón que yo llamo gestión de testigos periféricos. La persona que comete el crimen se convierte en el centro de la red de información que rodea a la víctima. Los médicos hablan con ella, los vecinos le preguntan cómo está Ernesto, los hijos le preguntan qué dijo el doctor. Ella filtra todo. Eso no requiere inteligencia excepcional, requiere disciplina y la capacidad de mantener el rol sin romperse. Sandra Lerma lo mantuvo durante 92 días. La evidencia toxicológica. El informe pericial de toxicología fue elaborado por la Unidad de Análisis Químico Forense de la Fiscalía de Nuevo León. La metodología utilizada fue espectrometría de masas con plasma de acoplamiento inductivo, que es el estándar para detección de metales pesados en muestras biológicas. Se analizaron muestras de sangre, orina, cabello y tejido renal obtenidas durante la autopsia de Ernesto Cabral. Los resultados fueron concluyentes en varios puntos. La concentración de talio en tejido renal era de 4.7 microgramos por gramo de tejido seco, lo que supera por amplio margen el umbral letal documentado en la literatura forense internacional. La distribución en el cabello mostraba un patrón de acumulación progresiva con inicio aproximado en octubre de 2018, que coincide con la fecha que los investigadores establecieron a partir del video. El análisis del cabello en secciones es especialmente útil en casos de envenenamiento crónico, porque el cabello actúa como un registro temporal. Cada centímetro de crecimiento representa aproximadamente un mes. Los peritos midieron el cabello con regla y determinaron con precisión el momento de inicio de la exposición. Además, se realizó una búsqueda del compuesto en la casa. En el cateo del 7 de febrero, los peritos encontraron en el closet del cuarto de los artículos de limpieza, detrás de una caja de bolsas de basura, un frasco de plástico café sin etiqueta con residuos de polvo blanco. El análisis confirmó que contenía sulfato de talio. Las huellas digitales en el frasco eran exclusivamente de Sandra Lerma. El proceso judicial. Sandra Lerma fue imputada el 8 de febrero de 2019 por homicidio calificado con las modalidades de premeditación, alevosía y ventaja. La Fiscalía solicitó prisión preventiva justificada, que fue concedida por el juez de control. El proceso se llevó ante el Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León bajo el sistema acusatorio adversarial. El abogado defensor intentó 2 líneas durante el proceso. La primera fue cuestionar la cadena de custodia del video, argumentando que la obtención de las credenciales del sistema de respaldo en la nube no había seguido el protocolo correcto para preservar la validez probatoria.
El juez desestimó este argumento porque los investigadores habían obtenido la orden correspondiente y el proceso de extracción estaba documentado paso a paso. La segunda línea fue plantear que la exposición al talio podría haber sido accidental, resultado de una contaminación en algún producto del hogar. Esta línea tampoco prosperó porque el análisis toxicológico del resto de los alimentos y bebidas de la casa no mostró presencia de talio, y la presencia del frasco con huellas de Sandra era evidencia directa de posesión del compuesto. El juicio oral se llevó a cabo en octubre y noviembre de 2019. Los peritos toxicólogos, el agente Flores y los médicos que atendieron a Ernesto declararon durante 4 días. Sandra Lerma no declaró en el juicio, ejerciendo su derecho constitucional. El 22 de noviembre de 2019, el tribunal la declaró culpable por unanimidad de los 3 jueces que integraban el panel. La sentencia fue emitida el 9 de diciembre de 2019. 26 años de prisión sin posibilidad de reducción por buena conducta, en aplicación del artículo 351 del Código Penal de Nuevo León, en su modalidad agravada. Los 2 hijos, que en ese momento tenían 17 y 15 años, quedaron bajo la tutela de la hermana de Ernesto en Monterrey. No declararon en el juicio. El expediente cierra con una nota del Ministerio Público que documenta que ninguno de los 2 menores sabía lo que ocurría durante esos meses. Eso, por alguna razón, es lo que más me pesa de este caso cada vez que lo reviso. Lo que este caso enseña. En mis 25 años en la Policía Federal, revisé cientos de expedientes de homicidio. La mayoría de los crímenes violentos son ruidosos, impulsivos, desordenados, dejan rastros inmediatos. El envenenamiento crónico es diferente porque opera en el silencio de lo cotidiano, el café de cada mañana, la mano que sirve, la preocupación que se representa. Es un crimen que requiere una clase particular de frialdad, la capacidad de mirar a los ojos a la persona que estás matando, todos los días, y seguir adelante. Lo que rompió el caso no fue un error técnico de Sandra, fue una pieza de tecnología que su propio esposo había instalado y que ella desconocía, el respaldo automático en la nube. En la era digital, los registros se acumulan en lugares que los perpetradores no siempre conocen. Ese es el punto que más frecuentemente subestiman las personas que cometen estos crímenes. Creen que controlan el entorno porque controlan lo visible, pero hay capas que no se ven. El caso de Sandra Lerma Castillo es también un recordatorio de por qué el panel toxicológico ampliado debería activarse más rápido en pacientes con neuropatía periférica de causa desconocida, especialmente cuando los síntomas son progresivos y no responden al tratamiento estándar. 14 consultas en 3 meses sin que nadie pidiera niveles de metales pesados. Eso no es culpa de los médicos en lo individual, es un problema de protocolos, pero cuesta vidas. Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que pasó en esa cocina de San Nicolás de los Garza durante 92 días. Y ya sabes también lo que pasó en esa sala de interrogatorio cuando la pantalla se giró. Si este canal te da información que no encuentras en otro lado, ese botón de suscripción es la única forma de decírnoslo. La semana que viene analizamos otro caso del norte del país, con evidencia forense que el juicio nunca llegó a presentar completa. No te lo pierdas.